Muy bien. Entonces, bueno, entonces lo que nos toca ver el día de hoy, pues es el proceso de la inmunología básica, la asignatura de la inmunología básica, y créanme que creo que en esto estoy un poco más capacitado para poderles ayudar y confundirlos menos, ya que yo no soy patólogo, pues soy inmunólogo y alergólogo. Entonces creo que es un campo en donde tengo mucho más experiencia que en el campo de la patología y creo que de alguna otra manera puedo ayudarlos más. No, aclarar las dudas, pero por lo menos encontrar un camino en donde podemos encontrar una luz en relación a la inmunología. Hace algunos años, bueno, ya hace bastantes, no existía la materia de inmunología básica en medicina. De hecho, mi papá, que no es añoso, sino que es vintage, médico también, él no llevó inmunología cuando estudió medicina. Claro, pues tiene 83 años, pero digo, no es algo muy antiguo la inmunología básica. Si lo ponemos en la perspectiva de la medicina, de hecho, pudiéramos decir que es una ciencia nueva, por así decirlo. Y, Doctor, ¿sí? perdón que lo interrumpa. Creo que tiene a esperando a todo el salón. Pensé que ya los había admitido, pero bueno, ahí les puse ya a admitir a todos. Espero que empiecen a unirse en el waiting room, pero ahí les puse ya a admitir a todos. Gracias por avisarme, porque si no, hubiéramos pasado toda la clase sin que hubieran entrado. Muy bien, de todas maneras, si alguien aparece ahí, aquí me debe de aparecer algún rezagado. Tengo 54 participantes. Sé que está el grupo A y el B, que pues ya nos conocíamos, ¿verdad? Y el grupo C, que sería el nuevo grupo de alumnos con el cual estaremos participando. Precisamente para ellos es para los que pongo esta introducción, porque pues ya los del A y el B ya me conocen mis mañas, pero los del C pues apenas van a tener interacción conmigo y entonces les diría yo que eh, pues mi nombre es Alberto Montear de Maldonado, yo nací aquí en Hermosillo, Sonora, estudié desde el kinder hasta la preparatoria en el Colegio Regis y luego no conforme con eso fui a hacer medicina a la Universidad La Salle allá en México, o sea que toda la vida de lasallista, cualquier alteración de mi personalidad es culpa de ellos. Hice medicina interna en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, llamaban el Hospital Adolfo López Mateos, pero realmente no era así, es un hospital bastante bueno allá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, lo que le llaman ahora, era el hospital preferido del Papa, el Papa Juan Pablo II, unos meses antes de que yo entrara ahí en la residencia de medicina interna y luego de terminar medicina interna, pues continué haciendo alergia e inmunología clínica ahí mismo, ambas avaladas por la UNAM. Luego tuve la oportunidad de entrar aquí a la UDS en el 2014. Yo vine a presentarme con su director, el doctor Guadalupe Navarro, a ofrecerme como maestro de inmunología cuando la primera generación apenas iba en el primer año. Y me acuerdo que me dijo, oye Alberto, pero pues va a tardar, de aquí a que lleven inmuno, pues faltan, son 3 años. Que pues no importa, yo me espero, porque me he dado cuenta de que sí hay bastante desconocimiento en medicina en general de la inmunología. Y siempre me ha gustado dar clases. De hecho, me tocó dar clase de inmuno cuando yo estaba estudiando medicina. La doctora que impartía inmunología, pues era conocida de mi papá y me dio oportunidad de dar clases a mis propios compañeros, lo cual, bueno, creo que si pasé esa prueba de fuego, cuando puedes darle clase a tus propios compañeros y que te pongan atención, pues creo que a lo mejor tienes un poquito de oportunidad con el demás grupo de gentes. Y aquí se me dio la oportunidad de hacer la maestría en educación, aquí mismo en la UDS, la cual ya terminamos. Tengo un diplomado en patología por parte de la UNAM, uno en inmunología básica por parte del Instituto Politécnico Nacional, uno en inmunología clínica por el Instituto Nacional de Pediatría, un diplomado en administración de hospitales por la Universidad de La Salle. Trabajo en el ISSSTE en lo que sería el área de servicio de alergia y inmunología clínica. Ahí ya me quedé como único alergólogo, como jefe y único trabajador, porque ya se jubiló mi papá. Y estamos también en la clínica noroeste para lo que les podamos ayudar. Entonces, bueno, sería la introducción para el grupo C, que yo sé que ellos llevaron patología
con otro médico, y bueno, pues me presento ahora como su profesor de inmunología. La idea de este curso, pues sería que comprendan ustedes las generalidades de la inmunología básica. Créanme, va a parecer de repente, los quiero volver inmunólogos, pero no es así. De hecho, la verdad es que solamente vamos a ver las generalidades de la inmunología, aunque usted no lo crea y de repente digan, no, pero esto es súper molecular, es de especialidad. De hecho, no vamos a entrar mucho en detalles, vamos a ver superficialmente la inmunología básica y es con lo que quiero que se queden con ese concepto de inmunología básica, que créanme, he corroborado por mi propia, ahora sí que en mi propia experiencia, no estuvo tan mal, por lo menos los primeros 2 años, porque ya tengo compañeros de ustedes que ahora son colegas míos trabajando conmigo en el equipo de médicos contra COVID, viendo pacientes con COVID a domicilio y los 5 que están trabajando conmigo, que son ex compañeros de ustedes de primera y segunda generación, son excelentes médicos y con un gran conocimiento de inmunología, por lo tanto, se pusieron a estudiar después de que yo les di clase o quizá de algo les sirvió, pero estoy muy orgulloso de ellos porque la verdad es que son muy buenos médicos. Luego no lo digo yo nomás, lo dicen muchas gentes que han tenido ya relación con ellos de su capacidad como médicos, ¿no? Como tales. Entonces lo he visto directamente y sé que sí salen bien preparados de la UDS. Obviamente, no todos, pero los que le echan ganas, sí. No me queda la menor duda que pueden llegar a ser unos médicos bastante brillantes. De estos 5 médicos, 3 ya se me van, pasaron el Nacional de Residencias y se van a hacer medicina interna, 2 y una dermatología. Entonces, 2 se quedan conmigo todavía para seguir viendo pacientes con COVID. Voy a necesitar más, pero les digo, yo creo que sí les llegó algo de lo que hubo en inmunología. También tuve la oportunidad de que un grupo de compañeros de ustedes de la tercera generación fuera a competir a la UNAM y también ganaron un concurso ahí a nivel nacional de inmunología. Entonces, por lo tanto, no debe estar tan chafa el curso. La idea entonces es repasar los conceptos básicos de la inmunología. No me interesa ser los inmunólogos, pero sí que tengan un concepto básico, que por lo menos entiendan la diferencia entre infección y enfermedad y que sepan por qué es necesario utilizar el cubrebocas. Que se pueda definir cuando un paciente puede tener un desorden inmunológico. A lo mejor no necesariamente que lo vayan a llegar a tratar, pero que digan, este paciente no sé bien lo que tenga, pero de que es algo inmunológico, es algo inmunológico. Eso casi me conformaría. Y ahorita, de hecho, me habló una compañera de ustedes para preguntarme acerca de los anticuerpos de pacientes con sangre de tipo O negativo. Y me dio mucho gusto de que ella respondió bien lo que le preguntó allí en el Instituto Nacional de Pediatría, el IES, el Hospital Infantil del Estado de Sonora, ya atendiendo niños con una mamá que era de sangre O negativa y me estaba preguntando acerca de la posibilidad de que el niño naciera con una eritroblastosis fetal. O sea, creo que sí llegó algo, por lo menos a sus mentes, y creo que con eso me doy por bien servido. Hasta ahorita las 7 generaciones que han pasado por inmunología, creo que han tenido un buen desempeño. Les diré que en general es un poco más complicado que patología. No sé la verdad, vía Zoom. Me queda, pues tenemos ustedes y yo, ambos apenas un año de experiencia con estas clases así en línea. Me queda la sensación de que hay cosas que de hecho son mejor verlas en línea que si estuviéramos en el salón. Pero me queda la sensación que hay cosas que hubiera sido mejor haberlas visto en el salón. No sé. La verdad es que a final de cuentas, no, como se los dije en patología, mi idea no es que truenen o que... La idea es que más bien aprendan y la calificación, pues casi casi ustedes se la van poniendo. Pero no es mi intención ni que todos tengan 10 o que todos truenen. Más bien mi intención, independientemente de la calificación que tengan, es que aprendan, porque a final de cuentas es lo que te va a servir cuando vayas a hospitales. Ahí no les va a interesar mucho al paciente si sacaste 10 o sacaste 6, o sea, lo que le va a interesar es que le resuelvas el problema y que por lo menos no lo mates, ¿no? De la forma en que lo manejes. Creo que sí salen después del curso con la capacidad de pronosticar qué estudios requiere un paciente, sobre todo saber si son estudios para deficiencia inmunológica o para probable hiperreactividad. Y ahí sé que entienden
salen entendiendo más o menos lo que son las enfermedades autoinmunes, las enfermedades alérgicas, aunque de repente tienen sus resbalones después en algunas rotaciones. Y creo que es más o menos un curso que cubre de forma afortunada lo que es vacunación. Y ahora más que tendremos un capítulo especial para COVID. Entonces, creo que sí los propósitos se logran cumplir, por lo menos cuando lo hacíamos de manera presencial, y espero que logren así ahora que lo hagamos vía Zoom. ¿Cómo es que califico? Y los que ya llevaron conmigo patología se dieron cuenta, no es mi intención, de hecho a mí me choca calificar, no me gusta calificar, porque creo que es muy vago calificar con algo que alguien, menos vía Zoom, donde la posibilidad de que estén copiando es inmensa. Entonces, pues realmente eso no refleja lo que la persona realmente sabe de inmunología. Sin embargo, pues desafortunadamente tenemos que calificar a fuerzas. Entonces me baso en la asistencia. Me doy cuenta por los cursos que hago, el número de personas que hay, y me doy cuenta de quiénes son los que luego faltan, que luego se enojan cuando les hago las calificaciones porque no les subo igual que el resto, pero sí me doy cuenta, no está ahí, créanme. He desarrollado esa capacidad de darme cuenta luego quiénes están presentes y quiénes no. Mapas mentales que dejábamos por el modo en patología, creo que no tuvimos ninguno. Les voy a ser sincero, cuando tuve que dar patología vía Zoom, estábamos en un nivel bien alto de la pandemia. Fue muy complicado para mí atender gente y dar clases, muy complicado. Afortunadamente ahorita la pandemia ha bajado muchísimo y casi ya no hay pacientes con COVID, por lo que creo que voy a poder tener una interacción más cercana acerca del desarrollo de los mapas mentales que les vamos a dejar y calificarlos más, no estrictamente, pero más cercanamente. Es decir, no tengo ya nada que hacer, pues ahora sí me puedo dedicar directamente a la UDS. Entonces les recomiendo que sí, los mapas mentales que vayamos dejando, se los vayan haciendo, porque muy probablemente sí los vayamos a calificar. No veo una tercera ola de COVID y hasta verano, probablemente hasta que acabe este curso. Cahoots que hacemos cada vez que terminamos clases. Ponencias, miren, si estuviéramos presenciales, creo que a lo mejor valdría la pena que hubiera ponencias. No estoy seguro si vamos a tener ponencias de mayo y junio. Siempre las he tenido con otros grupos. No sé si aquí lo vaya a hacer, porque ciertamente es complicado hacer una ponencia vía Zoom. Y a final de cuentas, muchos de sus compañeros me decían, yo para qué quiero oír a alguien, a un compañero mío que pues no tiene experiencia en la enfermedad y pues prácticamente nomás me va a venir a leer las diapositivas. Y tienen razón. Lo que yo hacía en las ponencias cuando les tocaba a cada uno de ustedes es que yo intervenía a cada momento para pues hacer comentarios sobre lo que se estaba diciendo. Pero vamos a ver, no estoy seguro si vaya a haber ponencias, veremos cómo se va desarrollando el curso, pero si les toca, pues eso es otro 25% de su calificación. Y en total nos da un 40% y el otro 60% depende de los exámenes parciales. 20% cada uno, ya saben, forma el 60% del total, ahí es el 100% de su calificación. Los exámenes mensuales en patología no había esto. En inmuno hay exámenes mensuales independientemente del examen parcial. ¿Por qué hacemos este examen mensual? Porque inmuno, y ahorita lo van a ver, no es igual que patología. Miren, es 180 grados. Les voy a decir por qué. Porque patología yo podía escoger cualquier tema. Una vez que pasábamos lo que era la célula, podíamos agarrar el aparato cardiovascular o irnos directamente a patología del riñón, o irnos directamente a patología de la vía respiratoria, o combinar patología de vía respiratoria con cáncer. En fin, se pueden hacer unas combinaciones y no pasa nada, porque a final de cuentas, pues todo está correlacionado y no tienes que llevar un orden determinado. En inmunología, el orden es importantísimo. Si nos brincamos el orden, ya no van a entender absolutamente nada de lo que estamos hablando. Tenemos que llevar un orden muy preciso para que cada cosa encaje con la que sigue, porque vamos a ir desmenuzando la inmunología desde lo más básico hasta la interacción que se genera en una enfermedad. Entonces, tiene que llevar un orden. Y yo tengo que darme cuenta, tanto están aprendiendo o entendiendo la mayoría, y les hago un examen mensual que no les afecta su calificación. Si en ese examen mensual sacan 10, perdón, 9 o 10 o más, bueno, 9 o 10, no se puede sacar más de 10, 9 o 10, yo lo que hago es sumarles un punto para el examen. Es un punto para el examen parcial.
para la calificación parcial, sino para el examen parcial. Entonces, creo que es una buena oportunidad hacer ese examen mensual. Si sales mal, no te quita puntos. Si sales bien, te suma un puntito para el parcial. Hacemos cada mes un examen. Al final de febrero vamos a hacer uno para ver más o menos cómo vamos, independientemente del parcial. Los que promedien 9 o más en los 3 parciales, pues ya lo saben. Al final hay un examen global, que cuando me dicen que viene en el global, pues viene todo. Es un globo donde viene absolutamente todo. Y vuelvo a repetir lo mismo para los grupos C. El examen para que exentes el global es 9, ¿ok? No es 8.9, no es 8.8, no es 8.7. Y ustedes van a decir, ay, pero ¿quién va a quedar con 8.9? Qué mala suerte. Bueno, yo les puedo dar el nombre de algunos de sus compañeros de generaciones anteriores a los cuales les pueden preguntar, ¿qué pasó cuando sacaron 8.9? Entonces, si es 8.9, tienen que hacer el examen final global. No, pero que sí, punto que en el primer parcial. Hacia el final llegamos con 8.9, es examen final global. Si tienes 9, es ok. Y de eso pues ya no hay forma de vuelta atrás. Este es el libro de texto. Ya salió la edición número 10. Estoy muy contento, sale en mayo. Pero pues ahorita, esta es la edición que vamos a manejar. No creo que valga la pena que se esperen a mayo, porque ya si se esperan a mayo, pues realmente la verdad es que ya para entonces pues ya prácticamente estamos terminando el curso, ¿no? Y probablemente en mayo, de aquí a que lo pidan en Amazon y les llegue a su casa, tarda 3 semanas, pues ya le va a llegar en junio cuando ya les va a servir para el global, ¿no? Trae algunos pequeños cambios, no muy importantes. Cualquier cosa fuera de lo común que no viniera en la nueva edición, yo se los digo, es muy buen libro, Lavas. Yo sé que hay muchos otros que ustedes pueden consultar de Inmuno. No tengo ningún problema con que consulten alguna otra bibliografía. Ese es el que usamos así como de texto. Y yo he utilizado muchos el Kirby, en otros, el Riot, pero creo que el más didáctico sigue siendo el Abbas. Quizá en la forma en que va caminando no es igual. Una compañera de ustedes del semestre pasado, ¿no? Del año pasado, de la generación pasada, de la séptima generación, me decía, doctor, como que no es el orden que usted lleva en el Abbas, ¿no? No, al inicio no. De hecho, el Abbas no lleva el mismo orden que el programa. Yo me baso en el programa que su emérita escuela me dio a mí. Su escuela me dio ya un programa de Inmuno y yo me baso en ese. Tampoco creo que sea el mejor y desde que entré estoy con la idea de cambiarlo y cada año pasa lo mismo y digo, ahora sí, el año lo voy a cambiar. La verdad es que no lo he cambiado. Pero creo que es más o menos accesible. El orden del Abbas no es así. Por lo tanto, en el Abbas podemos empezar en el capítulo 1 y a la siguiente semana estar en el capítulo 10 y luego regresar al capítulo 4, pero yo les voy diciendo cada clase de qué páginas del Abbas sale. Entonces, creo que eso puede ayudar a más o menos ver, ¿no? Pues sí, la verdad es que acuérdate que prometer no empobrece, sino cumplir. No es cierto, aquí sí les digo de qué páginas es. Yo me gustaría poder estar todo el tiempo accesible para ustedes. Antes me costaba trabajo, ahora con COVID es imposible. A veces no les puedo contestar ni a los pacientes que tienen COVID, ¿no? Ni a mis propios particulares. Pero resulta y resalta que tengo un vicio que se llama Twitter. Entonces, pues es más fácil a veces poderlos contactar por ahí. Ese es el hashtag que utilizamos para subir específicamente cosas de inmunología que no tengan que ver ni con política, ni con religión, ni con otras cosas. Luego me dicen, ay, yo lo stalkeé, qué bárbaro. No, no tienen que stalkearme, o sea, no tienen que ver todo lo que digo yo, ni hacer todo lo que yo digo, ni concordar siquiera con lo que yo digo. Pueden irse directamente al hashtag UDS Inmunología y ahí es donde de repente tuiteamos cosas que tienen que ver con la clase, ver todo otro disparate que viene ahí, porque pues, imagínense. Tenemos que utilizar el LED modo. Ya no lo tenemos que utilizar, de hecho su escuela ya no lo pide que lo utilicemos, pero la verdad es que yo lo sigo utilizando porque le he encontrado mucho uso. De hecho, ahorita lo vamos a utilizar. A su compañera nadie le pedí que a los otros jefes de grupo, que no es porque no los quiera mandarles yo directamente, pero a veces los encuentro y son un chorro
conversaciones que tengo ahí de pacientes. Entonces se lo mandé a ella, pero aquí están sus claves para entrar al EdModo. Lo van a usar porque algunos exámenes los hago ahí. Creo que ahora su escuela quiere que a fuerza lo haga en su plataforma, la cual es lentísima y complicadísima, pero bueno, creo que me van a obligar eventualmente a hacerlo, si no, no me van a pagar. Pero bueno, si me obligan así de que a fuerza lo tenga que hacer en esa plataforma de la UDS, que es lentísima y que a nadie le gusta, pues ni modo, ahí lo salimos. Pero si puedo, trataré de seguirlos haciendo en el Edmodo porque se me hace más sencillo ahí y más fácil. Por ahí algunos doctores dicen, no, es que es para flojos. No, claro que no. O sea, Edmodo es buenísimo porque tiene opción múltiple, tiene preguntas directas donde tú puedes escribir. Una pregunta directa, pues tiene una pregunta. Entonces, no es cierto. Es una buena plataforma. Es la idea, ¿no? Pero bueno, ahorita yo les recomiendo que sí se den de alta en Edmodo. Ahí están los códigos para la generación, ahí dice séptima generación, me equivoqué, me he cambiado. Octava generación, ustedes, octava generación A, octava generación B y octava generación C, para que los copien y se vayan integrando. De hecho, ya está una actividad ahí. ¿Cómo vamos a llevar inmuno? Les explico. Ya les adelantaba, pero para que ustedes me entiendan más fácilmente, creo que así me lo van a entender. Hay muchas series en Netflix, algunas relacionadas con drogas, relacionadas con el amor, relacionadas con drogas. Yo los voy a guiar por ese valle de la muerte que es inmuno, ¿ok? De la mano. ¿Y qué mejor forma de comenzar que con el examen? Entonces, ahí en Edmodo decíamos, ya pueden entrar ustedes directamente y está un examen. Ese examen es diagnóstico. No se asusten, no tiene nada que ver con puntos, ya sé que no estudiaron, no me importa. Lo que yo necesito saber es más o menos qué grado de conocimiento de inmunología tenemos a este momento, que no tendría que ser tampoco un grado muy alto de conocimiento, pero creo que algunas cosas básicas a lo mejor ya las vieron en fisiología, en histología, en otras materias, y a lo mejor alguno de ustedes ha leído, le interesa el tema, tiene conocimiento, entonces es bueno saber siempre más o menos cómo está el grupo. Vienen algunas preguntas, todas ellas, las respuestas las vamos a ir viendo conforme avanza el curso. ¿Okay? Bueno, sin más preámbulo, empezamos a lo que sería la historia de la inmunología. Ya sé que queda media hora, es lo que vamos a ver. Voy a tratar de que las clases duren una hora, a veces duran una hora y media, pero voy a tratar de que sean de una hora. La idea es que podamos tener clases de lunes a jueves, porque yo sé que sería muy gacho viernes darles clases tarde. Solo cuando de plano vayamos muy atrasados, voy a tener que meter los viernes, de repente los sábados. Pero cuando tenga oportunidad, las clases serán de lunes a jueves. ¿Sí? De 8:30 a 9:30, a veces me voy a pasar a las 10 y se me inspiro mucho a las 10:30, pero prometo no irme de ahí, porque yo sé que el otro día tienen ustedes clases de forma temprana. Y bueno, tenemos que establecer el marco histórico para que ustedes tengan una idea de dónde salió esto de la inmunología, porque de repente es difícil de pronunciar y lo entiendo cuando hacen entrevistas. Está con nosotros el doctor Alberto Monteverde, que es inmunólogo, como que se les traba la lengua porque no es una palabra que se maneje de forma muy habitual. Me acuerdo cuando yo iba a hacer la subespecialidad de alergia e inmunología, terminé medicina interna y me comentaban algunos compañeros R4, oye, ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo cardio, yo nefrología, no, pues yo voy a hacer dermatología. Y decían, ¿y tú qué vas a hacer, Monteverde? No, pues yo alergia e inmunología. Decían, ¿qué? Alergia e inmunología. En este hospital. O sea, el desconocimiento de la subespecialidad grave inclusive entre los médicos. Ahora imagínense en la población en general. Bueno, la palabra como tal viene del latín immunitas, que quiere decir inmunidad. Nos habla de que, como siempre, los políticos que querían sacar ventaja de esta situación, y específicamente en los tiempos de los romanos, pues los senadores romanos eran
inmunes, tenían inmunidades, es decir, no tenían que pagar impuestos y tampoco los podían meter a la cárcel. Entonces era un concepto de que no te podían hacer nada, de que estabas libre de, ¿ok? Exento de. Era una situación política que después, poco a poco, la palabra se fue utilizando en medicina para referirse a la capacidad o resistencia innata o adquirida que tienen los individuos para el desarrollo de enfermedades infecciosas. Y como vamos a ver más adelante, también para el desarrollo de cáncer. Pero hay muchas definiciones de inmunología. Si tú te vas al Kirby, hay una diferente. Si te vas al Riot, es otra diferente. Si te vas al Abas, es otra diferente. A mí no me importa la definición que ustedes usen, pero que por lo menos me digan qué es la resistencia que opone un organismo ante los ataques de patógenos o de células cancerígenas o de lo que ustedes gusten y manden. Pero si me ponen que la inmunología es la ciencia que estudia las infecciones, no, la infectología. Si me ponen que la inmunología es la ciencia que estudia las enfermedades, no, esa es la patología. Inmunología, la rama de la medicina, estudia la forma en que se defiende el organismo ante los ataques de patógenos. Me ponen, y ante el cáncer y en cómo se comportan las enfermedades autoinmunes, y qué es la inmunidad adquirida y la innata, no, bueno, y es con palomita, ¿no? Ya quiere decir que se están consagrando, pero por lo menos tienen que tener esas partes de la definición, porque si no, pues desafortunadamente se las pongo mal. Y miren, vean, así es. Ponemos el primer examen mensual en inmunología a finales de febrero y les pongo, ¿qué es la inmunología? La ponen mal, ¿no? No, pues que es la ciencia que estudia las infecciones. Y yo, mal. Luego la vuelvo a meter en el primer parcial. Defíneme inmunología. Y luego le van a poner, no, pues es la ciencia que estudia cómo sobrevivir al cáncer. Pues es una oncología. Mal. Tuve una alumna que la tuvo mal el primer parcial, el examen mensual, el primer parcial, el segundo parcial, tercer parcial, y se fue a global. Y le dije, te lo juro, que si la pones mal, te vas a ir extraordinario. Estaba así sudando porque nunca nadie se había ido extraordinario, yo no me quería ir extraordinario, porque si la mando a ella, me voy yo también prácticamente. Entonces, el día que hizo el examen, estaba yo ahí pegado a ella viendo la que iba a poner la respuesta, pero afortunadamente sí estudió y por fin pudo poner qué era la inmunología. Es muy grave que pasen el curso de inmunología sin saber qué es la inmunología. Eh, Tenemos varios personajes en la historia de la inmunología. Para aquellas mujeres que leen para mejorar, piensan que su belleza es una cosa insípida si no está sazonada por los encantos del mundo, ellas encontrarán en estas cartas lo que buscan. Tendrán también un ornamento y modelo a seguir de su autor. Y ella es... Lady Mary Wortley Montagu. La vida es muy corta para historias tan largas y vaya que lo llevaba a cabo en su vida, tuvo 3 matrimonios. Pues eso de hacer historias muy largas, una vida tan corta, con ella. Una mujer muy adelantada para su tiempo, no era médico. Lady Mary Wortley Montagu era hija de un conde de Inglaterra, es decir, venía de una familia acomodada, adinerada. Si hubiera nacido en esta época, seguro hubiera estudiado en la UDS. Y nice como ustedes. Y pues ella se manejaba en los altos círculos sociales. Acuérdense que estamos hablando del siglo XVIII. En aquella época, bueno, ahora todavía, pero en aquella época no veían bien, ¿no? Que una mujer fuera muy intelectual. O sea, como que la querían tener en su casa con sus hijos, en la cocina y hasta ahí. Pero pues Lady Mary Wortley Montagu tuvo la fortuna y la desfortuna, que fue la primogénita. O sea, cuando nació, el papá estaba esperando un niño, ya saben, es mi primogénito y tómala, que es niña, ¿no? Pero el papá pues no se agüitó y dijo, no, niña, ok, no importa, le voy a enseñar todo lo que yo le iba a enseñar al niño. Entonces como que la liberó un poco más que lo que hubiera pasado, ¿verdad? Si hubiera sido la segunda hija del matrimonio. Después tuvo un hermanito, hombre, pero desafortunadamente su hermanito murió de viruela, su único hermano.
Entonces se quedó como hija única en la familia y con un papá muy adinerado, que pues, urgía tener un heredero, pues la preparó muy bien para los negocios familiares. Ella fue una mujer muy preparada, fue de las pocas que tuvieron educación en casa, con maestros en casa, estudió filosofía, literatura, ciencias, es decir, no era cualquier mujer del siglo XVIII. Lady Mary Montagu era una mujer adelantada para su época. Entonces, aparte le gustaba escribir, ¿verdad? Y le gustaba leer. Perteneció a varios grupos de escritores de la época, hizo algunas traducciones, ensayos, baladas, epístolas, de canciones, sátiras, y epístolas es la forma elegante de llamarle a las cartas. Fue poeta también, es decir, muy versátil. Más o menos en 1710 conoce al tesorero, ¿verdad?, de la corona, el conde de Montagu, y bueno, pues ya saben, se conocieron en un baile, y ay, mira, conde, y ay, que Lady Mary, que viene de una buena familia, ya, ya saben, pues que intercambian los celulares y que cuál es tu WhatsApp, y que hicieron un grupo de amigos, y ahí se WhatsApparon, y luego ya en privado, y luego se en Twitter, en fin, surgió el amor. Ella conocía, aparte de este hombre con el que se casó, muy adinerado, a otros amigos que tenía, como Alexander Pope y John Gay, que son escritores muy famosos de esa época, que eran grandes amigos de ella. En 1715, ya estando casada, adquiere la viruela, lo cual en aquella época era el azote de la humanidad. Ustedes ahorita ven que el COVID, dicen, ay, le dio COVID, peligroso, el 2% se muere, o se va a complicar secuelas post-COVID, ¿ok? A los que les daba viruela, el 90% se moría. Es decir, de 100 se morían 90. Si ahorita de 100 se mueren 3% y están los que tienen pelo, yo no, pero los que tienen pelo se les paran los pelos y, oh, Dios. Bueno, quiero que imaginen, ¿qué pasaría si el COVID matara de 100 a 90? Es decir, de cada 10 se murieran 9. Más quiero que traten de percibir en su mente eso. O sea, era gravísima la viruela. Si Dios en este momento se apareciera y no, antes del COVID nos hubiera dicho, yo los tengo que castigar, porque ustedes están en la pura LP, en los hospitales, y Sodoma y Gomorra, ya los tengo que castigar. Escoge, Monteverde, o les voy a mandar la viruela, o el ébola, o el COVID. No, pero por mucho hubiéramos escogido COVID. COVID es de las pandemias más chafas que han existido en la historia de la humanidad. Es una pandemia realmente fácil, facilona, fácil de controlar. Todo lo que tenemos que hacer es usar un cubrebocas, la sana distancia y lavarnos las manos. Y ya, es todo. Pero eso se nos complica. Porque ¿cómo voy a dejar de ir a las fiestas? ¿Cómo no me voy a casar? ¿Cómo no voy a tener el bautizo? Complicado. Bueno, en aquella época, no importa lo que hicieras. La era tan contagiosa que alguien te podía tocar y ya, te pegó la viruela. Podías morir. Así de grave era. Entonces, si no te mataba, te desfiguraba. Es lo que le ocurrió a Lady Mary Montagu. Quedó toda cacariza. Bueno, imagínense una mujer que era bella y que aparte tenía tantos amigos, pues le traumaba, se tenía que maquillar mucho para que no se le viera. Y él, a su esposo lo nombran embajador de Inglaterra en Turquía. Entonces tiene que hacer un viaje desde Inglaterra acá hasta Turquía. Yo diría, pues sí, agarran el avión aquí, ¿verdad? En Londres y luego hacen una escala en Barajas y luego vuelan para... No, pues no había avión. ¿Pero cómo? Pues no. Entonces, pues se iban en barquito, ¿verdad? Y luego llegaban ahí a Portugal y luego se iban en carreta, en caballo, en camello, en buey, en burro, hasta que finalmente llegaban a Turquía. Como un año tardaban en llegar. O sea, y entonces todo ese año, el Lady Mary fue escribiendo y describiendo todo lo que veía a su camino. Esos son sus libros, las cartas. Una de las cosas que más le llamó la atención en Viena era que las mujeres en Viena tenían, cuando se casaban, la posibilidad legal de dar de alta también a un amante. Es decir, tú decías, yo me voy a casar con el señor fulano de tal, pero de una vez les digo que mi amante es el señor fulano de tal. Y no había broncas, nadie se enojaba, ni nadie le hacía de tos. Es decir, estaba legalizado tener tu amante, no había broncas. Es algo interesante que viene en sus cartas de Turquía.
Ya estuvo en Turquía, observó varias cosas, ¿verdad? Nacen sus hijos, de hecho, tiene 2 hijos con el conde. Y a ella le llamó la atención una cosa que hacían, ¿verdad? Allá en Turquía. Era, eh, observó que en los mercados, algunos pues, médicos, brujos, se pudiera decir así, se sentaban en la orilla de los mercados y traían un polvito blanco. Ese polvito blanco, con una astilla de rosal, se lo ponían a las personas, se lo echaban en la piel, y ella pues decía, ¿qué demonios es esto, no? Y veía una fila larga ahí, como cuando hacen fila en el Oxxo para ir a comprar la Tecate, cuando Elida dice que ya va la prohibición, así una fila larga. Y entonces averiguó, ¿verdad? Que le dijeran qué era lo que el viejito ese vendía con los polvitos blancos. Y entonces le explicaron que cuando alguien tiene viruela, pues salen estas lesiones, estas pápulas. Entonces se las quitaban a la gente, las pápulas, y las ponían a secar. Y luego cuando se secaban, las molían y las hacían polvo. Y dijo, qué asco, ¿para qué se las ponen? Pues es que ellos no sabemos cómo, sinceramente este conocimiento sí no sabemos de dónde, pero ellos sabían que cuando lo inoculaban a una persona, esa persona desarrollaba viruela, pero light, medio levesona. Y si no se moría, porque era la variolización, si no se moría, gracias a Dios, ya no le volvía a dar viruela. Entonces, digo, pues ahora se quejan de que, ay, se me puso el brazo y me dolió. Bueno, antes se podían morir con la variolización y se hacía de tos, ¿no? Entonces, el que no se moría, pues ya se fregaba porque ya no le iba a dar viruela. Entonces, ella, recordando lo que le pasó a su hermanito, dijo, no, pues que me vacunen, me variolicen a mi bebé. Entonces, rápidamente fue por el médico encargado de los ingleses en la embajada de Inglaterra en Turquía, y le dijo, yo quiero que vacunes, bueno, que hagas este proceso, todavía no existía la palabra vacuna, hagas este proceso de variolización a mi hijo. Pues el médico fue, observó, me dijo, ¿qué es esto? Es una chamaneada. No, pero yo quiero que no, pues no, no está en los cánones, no están las guías con estándar, no hay suficientes estudios que demuestren que funciona. Ya sabes, no hay estudios prospectivos autorizados. ¡Ah, qué barbaridad! No, y aparte es una mujer tan loca. Entonces ella pues le dice a su marido pues como era el mero jefe, el embajador, pues regaña al médico y el médico a regañadientes aprende el sistema y se lo hace a su hijo. Con la suerte, el bebé no le da viruela y sobrevive, lo cual, bueno, ¿no? Para ella. Así. Bueno, entonces mm, dice, bueno, si ya se lo hice a mi hijo, pues yo quiero que toda la gente en Inglaterra tenga la posibilidad de variolizarse. Entonces, de regreso a Inglaterra, pues ya sabrán, ella empieza a promover esto de la variolización como un sistema para proteger a las personas en contra de la viruela, que mataba a millones. Miren, nada más para ponerles más o menos un ejemplo claro, cuando la pandemia de la viruela estaba en su máximo apogeo, anualmente no se morían 150. No. Se morían de 10 millones en adelante. O sea, era una barbaridad. De hecho, la viruela acabó con 86 millones de indígenas cuando la trajeron los españoles. O sea, 86 millones. Nada más quiero que pongan en su mente el contexto. Hitler le achacan que mató unos 2 millones de judíos. Bueno, la viruela se ataca de la risa, la de Hitler. Viruela solitaria mató 86 millones de indígenas, o casi con la mitad de la población indígena. Así de grave, así de rápido. Y bueno, pues ella dijo, hay que hacer la variolización para evitar que los niños y las personas se estén muriendo. Pero obviamente, o sea, quiero que ustedes se imaginen, ¿no? Ahorita es cerrado la onda contra no son, que no son médicos, ¿no? Pero en aquella época, ella no solamente no era médico, sino que aparte era mujer. Y había una misoginia. Si ahorita ustedes que están estudiando medicina lo vemos, cada vez hay más mujeres estudiando medicina. Qué bueno. De hecho, ya me tocó un grupo donde de los 25, 23 eran mujeres. Y nomás habíamos 3 hombres. Yo daba clase y otros 2 compañeros. Excelente grupo. Bueno,
Pues en aquella época no era así. En aquella época casi lo que la mujer dijera no se tomaba en cuenta. La doctora era mujer y pues junto a los médicos, imagínate, por sí eran bien poquitos los médicos en aquel entonces. Y ahorita la comunidad es cerrada, en aquel entonces era peor. Pues obviamente los juntó para darles una ponencia de la viruela y los médicos se rieron en su carota. Pues la verdad es que no. O sea, eso que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza, estás muy loca, y pues le empezaron a tirar, ¿no? Y hashtag, estás mal, y no uses la ivermectina, y que no hay estudios, y ya sabes, ¿no? Le empezaron a tirar grueso a Lady Mary. Lo que no contaban es que Lady Mary se movía en círculos sociales muy altos, y de hecho era befa, best friend, de nada más y nada menos que la hija de la reina de Inglaterra. Entonces, la princesa, que es la abuelita de la reina Isabel de Inglaterra, que es ahorita la reina, la abuelita de esa reina, abuelita que está ahorita, apoyó a Lady Mary y dijo, tienes todo mi apoyo y toda mi lana para que a estos güeyes los convenzas a fuerzas de que empiecen a variolizar. Y surgió algunos grupos de médicos vanguardistas, de esos esfuerzos que no se detienen ante las críticas y empezaron a utilizar la variolización. Empezaron a utilizarla con cierto éxito. En una fila para variolizar y un niño chiquito, era rubicunda, que cuando veía a los médicos se le ponían los ojos así como de admiración, es uno de esos niños que varioliza. Ese niño, cuando crezca, eventualmente, va a ser un niño que pues pierde a sus papás, pierde a su papá a una edad muy temprana, y más o menos a los 13 o 14 años conoce a un cirujano. En aquel entonces, en Inglaterra, no era como ahora es que tú quieres estudiar medicina y pues dices, ¿qué universidad es la más chingona en Hermosillo? No, pues la UDS, no, pues sí me voy. No, pues no quedé en la UDS, bueno, de perdida la UM. No, pues no quedé en la UM, pues la uni, ¿no? No, ahí antes no era así. Antes, no, pues yo quiero estudiarme, quiero ser cirujano. Ah, pues, mira, ese es cirujano. Ah, pues se le pegaban, dijo, no sexualmente, sino así nomás. Le decían, oye, yo quiero que me enseñes lo que tú sabes hacer de cirugía. Ah, no, pues mira, vente, y yo así opero y la fregada. Y ya. Y después de un cierto tiempo, el cirujano decía, yo creo que ya sabes mucho de cirugía. Ok, ya eres cirujano. Ya eso era todo. Era así, como los oficios, así igual. De hecho, así el que era médico era porque había conocido a un médico que quiso enseñarle y ese se volvió médico. Entonces, en Inglaterra estaba eso cambiando. Empezaban ya a aparecer algunas escuelas de medicina. Bueno, todavía cuando él quiso ser cirujano, que tenía 13 años, pues se le pegó a un cirujano y durante desde los 13 años hasta los 16 aprendió a hacer cirugías. De niño, todavía no les digo el nombre. Y más o menos a los 16 años entra por fin a la Escuela de Medicina de Oxford, donde ya daba clases un médico que ustedes ya conocen, pero ya se les olvidó. Bueno, el grupo A y el B, se olvidó. Un museo y se llamaba John Hunter. John Hunter daba clases y le dio clases a este niño que ya para entonces era ya un adolescente, ya tendría sus 21 años. El nombre de este estudiante de medicina es Edward Jenner. Edward Jenner estudia en esa escuela y John Hunter es el rebelde que primero se dedicaba a la vida, al living la vida loca y a tomar y andar en motocicleta, y que fue su hermano William Hunter el que lo saca de esos vicios para volverlo cirujano y que luego resulta ser mejor cirujano que su hermano y le gusta dar clases en la universidad. Él siempre les decía a sus alumnos, no, tú no pienses que una cosa pueda servir o no, hazla. Oye, no, llévalo a cabo, haz el experimento. ¿Por qué pensar si podemos experimentar? Si piensas que algo puede servir, demuéstralo, experimentalo. Entonces lo puedes comprobar. Entonces, es ese grado de entusiasmo que le transmite John Hunter a Edward Jenner, lo lleva a que un día Edward Jenner pues, se va a su granja, ¿verdad? A su casa de campo. Y bueno, pues ya sé que pues es una casa de campo. Tengo en San Pedro. Sí, pero pues este es con prados verdes, es porque ya sí llueve mucho. Y él estaba observando, ¿verdad? Estos bovinos. Cuando veo estos bovinos me acuerdo de un amigo que le decían, no les voy a decir por qué. Bueno, la cuestión es que él no solamente observaba a las vacas, sino que observaba a las muchachas que ordeñaban a las vacas. Él se había dado cuenta
era una observación que muchos tenían, de que las mujeres que ordeñaban vacas eran también muy buscadas por los hospitales para que atendieran personas con viruela. Y ustedes dirían, ¿y por qué? ¿Por qué no se enfermaban de viruela? ¿Y por qué? Sabe. Pero era un conocimiento que se tenía. Ah, tú te dedicas a ordeñar vacas y, pues tú puedes también atender pacientes, porque las que ordeñan vacas no se enferman de viruela. Y él decía, es cierto, tienen el rostro lisito, lisito, así como pompita de bebé, y en comparación con las viruelas de la ciudad. ¿Por qué demonios? ¿No? Entonces, fíjense, porque esto requiere, pues, él pudo haber dicho, pues sí, y punto. Como muchas cosas que hacemos como de reflejo en la vida y no nos ponemos a pensar, pero ¿de dónde sale esta idea? ¿Por qué tenemos que a fuerzas los viernes? ¿Por qué no pisar desde los lunes? No. O sea, unas ciertas cosas culturales que hacemos que a veces no tienen pies ni cabeza. Bueno, él pensó, no, pues es que hay algo. Entonces él se dio cuenta que estas mujeres adquirían una enfermedad que se llamaba vaccinia. Mala enfermedad. La vaccinia es la viruela de las vacas. De hecho, es una zoonosis. Y lo que les ocurría, ese es Edward Jenner, si no lo conocían, les ocurría a estas mujeres, pues es que cuando estaban ordeñando ahí a las vacas, por cierto, no sé, y me lo pueden poner aquí en el chat, ¿cuál sería la diferencia entre la viruela y la varicela? Los escucho. Bueno, no los escucho, los leo en el chat. Nomás no se amontonen, tiene que ser uno nomás. ¿Cuál fue la pregunta, doctor? No escuché. Diferencia entre viruela y varicela. Si ahorita te llega a ti, ya tengo aquí una respuesta de la doctora Gaudín. Muy buena respuesta. ¿Y cuál es? ¿No? Y te diría yo cuál es. Mira qué padre el tipo de lesión, la cantidad de erupciones. Ok, mira, la viruela ya está erradicada, además de que tiene un periodo de 12 a 4 semanas de la de la erupción. Sí, pero si ahorita te llega alguien a ti a tu consultorio y te dice, doctor, tengo viruela, sal corriendo así por la carretera y no vuelvas nunca jamás, porque te pega viruela y te vas a morir, ¿eh? Nadie de nosotros estamos vacunados ya. Sería una pandemia inmediatamente. Si a alguien le da viruela en este momento, es una pandemia inmediatamente, mucho más grave que la del COVID. Que le vaya bien así es. La aparición de cosas. No, es como dice la doctora Gautrín, el agente causal. Pero, ¿y cuál es el agente causal? Caminar. La varicela zoster es el agente causal de la varicela. Eso es lo que ustedes ven. Es muy importante porque les van a llegar pacientes diciendo, pero es que a mi hija le dio viruela. Entonces, que decirle, no, pues no, señora, a nadie le da viruela. Le dio varicela. Bueno, eso. Sí, pues es diferente. Le da viruela, estamos en un problema grave de pandemia mundial. Está erradicada. De hecho, es la única infección erradicado de la faz de la Tierra de forma artificial, con vacunas. No existe ninguna otra. Por eso me encanta cuando dicen, ¿cuándo vamos a erradicar el COVID? Oye, pues si no es en Chile, estás. Pues es bien difícil erradicar una infección. Habitualmente, infección que llega al humano, infección que se queda forever. Nunca se va. Siempre va a estar ahí. De repente va a haber un caso de sarampión por allá, muy raro, unas paperas en la uni, de repente varicela, ya no se va. COVID, yo digo, ojalá lo erradiquen, pero para mi punto de vista, si a mí me preguntan, COVID no se va a ir. Ya nunca jamás, ahí va a estar siempre. Pero ya no va a estar en los números altos que teníamos. Era la locura. Yo tenía 30 pacientes diarios nuevos de COVID todos los días en diciembre. 30. Ahorita llevo 5 días, 0 pacientes, ni un paciente de COVID, puros alérgicos. Desde que bajó la pandemia, bajó. O se quedaron sin dinero. No, digo, también estoy en el ISSSTE y ahí no les cobro. Entonces yo sí sé que bajó, ha ido bajando. A lo mejor todavía falta que se desahoguen los hospitales públicos, pero ha ido bajando. Entonces, le damos
El variolavirus es el que produce la viruela y el varicela zoster produce la varicela. Son enfermedades muy diferentes, son virus diferentes, de hecho. Entonces, la viruela vacuna producía esta lesión en las mujeres que se llama vaccinia. Pues es que es una lesión gomosa, muy parecida a las lesiones de la viruela, que tiene también pura y tiene ahí su pápula, pusita y asqueroso, ¿no? Rojo. Pero nada más les ocurría en las manos, porque como la vaca se infectaba y le parecían estas pústulas ahí en las ubres, pues la mujer a la hora de apretar las ubres, pues se le iba pasando a la mano y entonces se iba infectando. Pero es una zoonosis, que quiere decir que nada más puede pasar la vaca al humano, pero no había forma de que la pasaras de humano a humano, a menos que intencionalmente tomaras con una aguja un poquito de la pus de aquí, la pusieras a otra persona y se la inyectaras. Pues ahí sí. Entonces dijo Edward Jenner, fíjate, a estas mujeres les da viruela vacuna, la viruela de la vaca, pero les da light nada más en la mano, pero nunca les da la viruela del humano. ¡Qué loco! Una enfermedad de la vaca las protege contra una enfermedad del humano, lo cual se conoce como reacción cruzada en inmunología. Y de ahí él le surge una idea muy loca. Dice que es una epifanía, y que probablemente cambió la historia de la humanidad. Porque si no hubiera hecho eso Edward Jenner, ahorita quizá que estaríamos haciendo con el COVID. Dice, bueno, si esas mujeres no les da viruela humana porque tienen la vaccinia, ¿qué tal que yo agarro un poco de esa vaccinia, que es una enfermedad de la vaca, pero la tiene el humano, pues se la tomo al humano, y luego se la pongo a otra persona? Quiere decir que esa otra persona, pues no le va a dar viruela humana tampoco, y ya la protegí. Ese es solamente un pensamiento que él tuvo. Pero como se acordó de su maestro John Hunter, no, pero tienes el pensamiento, llévalo a cabo. No te quedes nada más ahí, actúalo. Entonces, Edward Jenner hace algo, por lo cual es considerado el padre de la inmunología, que si lo hiciera en la actualidad lo hubieran metido al bote directamente, lo hubieran esposado y así, lo hubieran tirado al piso y con todo lujo de violencia se lo hubieran llevado al botiquín. Convenció a los papás de James Phipps, que era un niño que trabajaba ahí en su rancho, de que le prestaran al niño. No sabemos bien cómo los convenció, ¿verdad? Pero probablemente les habló bonito, les explicó bien, de que le prestaran a su hijo para inocularle un poco de vaccinia de Sarah Nelmes, que era la mujer que escogió para tomarle las muestras, para ponérsela en el brazo del niño y que a lo mejor si no se moría, quedaba protegido contra la viruela. O sea, no entiendo bien cómo habrá manejado ese concepto, pero había una posibilidad de matar al niño con esa acción. Bueno, pues lo hace, lo lleva. Con la suerte que tuvo, suerte que tuvo, porque el niño se puede haber muerto y no quería decir que su teoría estuviera mal, sino que simplemente no la había aplicado en suficiente número de pacientes. Bueno, tuvo una suerte del demonio. El niño le dio un poco de fiebre el primer día, el segundo día, el tercer día se empezó a poner bien, y a la semana se le cayó la costra, ¿no? Entonces hasta ahí, ya nada más eso hubiera sido un gran hito en la historia. Pero Edward Jenner no era de esos que se quedaba así nomás. Dijo, hey, se supone que el niño ya no le va a dar viruela, ¿verdad? No, pues que sí. Pero pues yo tengo que comprobar que no le va a dar viruela. Ah, pero ¿cómo? Se pone acá su escafandra, su mascarilla FP100, acá con esas que se usan como de Stormtrooper, se puso su traje de astronauta y se fue y se metió en un hospital donde hubiera personas muriendo de viruela así. Le salía la viruela por la nariz y por los ojos, y les escurría las costras mielicéricas, así el más virulento de la viruela, y le tomó así una muestra. Ya en ese momento se murió. Dijo, este está muerto, que sé que tiene una viruela agresiva. Y ahí se va con la muestra, corriendo ya para su rancho. Le dijo al niño, ven, Bras, ven, Phipps, ven. Entonces volvió a convencer a los papás y dijo, no, pues ahora me tienen que dejar que yo le inocule viruela para ver si es cierto que lo que yo dije está bien. Con la suerte que fue al séptimo día, ¿eh? Ahorita lo van a ver ustedes, van a ver por qué. O sea, con la suerte que el niño tardó 7 días en hacer la fiebre, no, lo mata. Pero bueno, más o menos estos ya habían pasado unos 10 días más. O sea, estamos hablando que el niño lleva como 20 días, porque de aquí a que se le ocurrió hacer eso. Gracias a Dios. Entonces vuelve a agarrar el bracito y lo inocula con una de las viruelas más agresivas que pudiera haber.
con la suerte que tuvo Jenner, porque otra vez se los vuelvo a repetir, aquí se podía volver a haber muerto el niño, y no quiere decir que no tuviera razón Jenner, nada más que le faltaban hacerlo en muchos pacientes para demostrarlo. Pero con la suerte que tuvo, el niño le da un poquito de fiebre el primer día, el segundo día un poquito de dolor, y se acabó. Nada de viruela. No, pues ya se imaginarán, o sea, la cara de Jenner, ¿no? Inmediatamente escribió, él mandó sus artículos, les dio conferencias, ustedes esperarían, no, pues ya, lo consagraron, le hicieron un monumento. No, no. Los médicos no funcionan. Y está bien, ¿eh? Le dijeron, no, esa es una chamañada, esa variolización no sirve, esa es una locura, no hay estudios prospectivos, aleatorizados, a doble ciego, no lo vamos a hacer, estás poniendo en peligro la vida de los niños. Ya, le tiraron con todo. Pero Edward Jenner no se amedrentó. Siguió, insistió, hizo juntó varias gentes para publicar estudios de los que les gustan a los médicos prospectivos, a doble ciego, en multicéntricos, con metaanálisis y así para llevarlo al gold standard. Y le llevó muchos años de su vida, no fue fácil poder convencer. Muchos médicos se quisieron quedar con su mérito, inclusive decir que ellos son los que habían inventado la variolización. La variolización ya existía. Inclusive a Edward Jenner le habían puesto una variolización. Lo que él hizo fue algo diferente. Fue evitar que la variolización tuviera riesgo, porque si ustedes recuerdan, la variolización era utilizar la costra de la viruela de alguien que tenía viruela humana. Él lo que hizo fue poner una vaccinia, y de ahí le viene el nombre, una vacuna, es decir, algo que venía de las vacas en lo que es el brazo del niño. Y generó un sistema que no era peligroso, porque nadie se moría de la vaccinia, porque finalmente era una infección de vacas, no de humanos. Y sin embargo daba reactividad cruzada para generar respuesta inmunológica contra la viruela. Entonces, lo importante de Jenner fue eso, porque cuando tú hacías variolización con viruela humana, provocabas que esa persona tuviera una viruela, aunque fuera light, pero en el momento en que tenía la viruela, contagiaba a más gente que se podía poner mal y morir. En cambio, con la vaccinia ya no se podía contagiar gente porque era una zoonosis. Entonces, Jenner, por así decirlo, hizo un sistema mucho mejor que la variolización. No fue el primero en hacer una variolización, pero sí fue el primero en hacer una vacuna. Sin embargo, él no le puso vacuna a lo que en ningún momento le pone vacuna el nombre. Él llama vaccinia al método que él utiliza. Es otro médico, bueno, es otro personaje, ya veremos más adelante, probablemente lo veamos hasta el día de mañana, quien acuña ese nombre. Por ahorita vamos a hablar rápidamente de Francisco Javier Balmis, que fue el primero en traer el sistema de la vaccinia de Edward Jenner a América. Francisco Javier Balmis, y hay una calle en la Ciudad de México que lleva ese nombre, si alguna vez la escuchan, pues ahora ya saben por qué. Es el médico que trajo desde España hasta la Nueva España llevar la vacuna. Y ustedes dirán, pues es muy fácil, metía las muestras de la vacuna en el refrigerador del barco y luego ya se la traía. No, no existían los refrigeradores. Ay, pero no había forma. Entonces es una bronca, porque ¿cómo traes? O sea, se echa a perder. Y entonces, ¿cómo? La única manera es ponérsela a una persona, cuando esa persona desarrolla la pus, tomarla de ahí por otra persona. Ay, pero ¿cómo sí? O subir las vacas al barco, lo cual es más complicado. Oh. Entonces, idea, ¿verdad? Una forma de poder llevar la vacuna a América. Digo, para que se den una idea, él a los 17 años ya se había recibido como practicante de cirujano, Francisco Javier Balmis. A los 42 años ya era él cirujano de cámara de Carlos IV. O sea, era una persona muy preparada, una persona muy leída, y él tradujo desde el francés al español lo que es el Tratado Histórico Práctico de la vacuna de Edward Jenner. El sistema de Edward Jenner lo tradujo al español. Él ya había hecho viajes anteriormente a México, había hecho un primer viaje donde la idea de él como médico de cámara del rey de España, pues había sido estudiar algunas de las plantas del Nuevo Mundo. Interesante los estudios que tiene sobre la planta del agave y sus curativos. Vuelve a hacer otro tercer viaje, digo, nomás para que Allen, porque eso de que hayas el viaje, cada viaje duraba un mes, ¿eh? O sea, no era de que, pues súbete al avión y ahí, no, es un mes, pinche barco. Y muévete para un lado y mueve. Y yo no hubiera podido, porque
yo me subo a una balsa y ya estoy vomitando. Inmediatamente. Si no me tomo el Dramamine, me pongo mal. Por este naco se aventaba, son 30 días de ida y luego 30 días de regreso, son 2 meses, porque no se regresaba por teletransportación. Había hecho 4 viajes, multiplícalos por 2, o sea, llevaba 8 meses de tiempo recorrido en barco para estar viniendo a la Nueva España a estudiar. Carlos IV estaba muy preocupado por la situación de los indígenas en México. Les dirían, ay, era muy bueno. No, le preocupaba porque se morían sus esclavos. O sea, no tenían gente que trabajara en las haciendas, y esto era algo que ya les habían dicho los hacendados españoles, pues estaban quedando básicamente sin esclavos, porque no existía la esclavitud en México, pero como si existiera. Entonces, pues no querían que se les murieran, o sea, alguien tenía que trabajar las tierras. Entonces, dice, no, pues hay que detener esto, no puede ser que la viruela esté matando a tanto indígena. Yo les pongo como elemento histórico en América, más o menos, había alrededor de unos 80 millones de habitantes, menos en 1492. Las 3/4 partes, 65 de esos 80 millones, pues eran básicamente los que estaban en el territorio de Hispanoamérica. Pues eso fue en 1492. En 300, bueno, siglo y medio después, ya se había reducido, ¿verdad? Dramáticamente a 5 millones, o sea, de 80 millones, o de 65 si quieren, se echaron a 60 millones y quedaban nada más 5 millones. O sea, desaparecieron 60 millones de indígenas. No los mataron los españoles. Digo con todo de que mataron muchos, pero no pudieron, o sea, nunca hubieran podido matar a 60 millones. No, no, pues ni aunque pusieran hornos crematorios, hacía funcionar las 24 horas del día, no hubiera podido, ni Hitler hubiera hecho esa hazaña. Eso lo hizo la viruela. Si ustedes escaman de que el COVID mata a 100,000 personas al año, la viruela mataba 400,000 personas cada año. Así nomás las cosas. Entonces, ¿cómo llevar la vacuna a América? Decimos, bueno, es que urge, porque nos vamos a quedar sin indígenas y no vamos a poner a los españoles a trabajar. Entonces él dice, bueno, la forma es pasarla de persona a persona. Pues denme 30 niños. ¿Pero cómo? Pues si le pongo un niño, desarrolla la lesión y luego a los días tomo y se lo pongo a otro y voy pasando el inóculo de niño a niño. Dice, sí, pero ¿qué papás te van a prestar sus niños? Eso existen los orfanatos. De hecho, pues él utilizó, ¿verdad?, a estos niños de la Casa de los Expósitos de Santiago, niños que pues habían sido abandonados y que vivían en el orfanato y que pues no haber ido a la expedición de Jenner, pues de todas maneras les hubiera ido no de Jenner, sino de Francisco Javier Balmitz, de todas maneras les iba a ir muy mal en esa Casa de los Expósitos. Y entonces, digo, aquí iban a tener varias ventajas. Miren, iban a viajar en mar, iban a ser adoptados por familias pudientes de españoles en la Nueva España, y aparte iban a ser vacunados ya contra la viruela. Era bastante bueno. Entonces, pues se los llevó. Aquí están los nombres de los niños, o sea, no fue falso. Llegó a América del Sur. En Sudamérica dejó a otro amigo de él, que ahorita se me escapa el nombre, para que fuera a vacunar la parte del sur del continente. Él llega a Cuba y luego de ahí se va a vacunar a Yucatán, a Veracruz, sube un poquito hasta lo que sería Sinaloa, más o menos, y luego de ahí se da cuenta que falta vacuna en las Filipinas, que también era parte del territorio español, pues hasta allá se viaja hasta las Filipinas. No conforme con eso, le dicen que no se han vacunado todavía en China, entonces decide ir a China, ¿verdad? Y en medio de ese viaje, pues déjeme decirle que ya para este entonces, el tipo tenía mi edad, 40 años. Entonces, ya a los 40, créanme, y ustedes van a llegar, si Dios quiere, esperemos que sí, no es lo mismo que a los 20. Hay algunas cosas que ya te empiezan a hacer. Ya, por ejemplo, cuando yo estoy viendo la tele sentado en el sillón, alguien me tiene que dar muy buenas razones para que yo me pare de ahí, porque ya no es como las 20. No, acá ya la rodilla ya duele, entonces tienes que colocarla de cierta forma. Ya el brazo a la hora de impulsarte, ya está la bursa, que también, ¿verdad? Tanto jonrones con los Yankees, pues queda ahí esa lesión. En fin, ya hay ciertas lesiones que ya la movilidad no es igual. Entonces, este tipo, a sus 48 años, hizo toda esta bola de viajes
y todavía naufragó en las costas de China. Él mismo, a nado libre, sacó a los niños que llevaban la vacuna, o sea, que estaban inoculados con la vacuna, y los fue sacando uno a uno a las costas para llegar a China. O sea, pueden haber hecho una película de Francisco Javier, definitivamente. No conforme con eso, todavía se quedó en China estudiando ahí las plantas, vacunó a otros, se fue a unas islas que pertenecían, del sur de África, que pertenecían a los ingleses, y hay que recordar que en aquella época, en 1806, estaba la guerra en su pleno apogeo entre Inglaterra y España, ¿eh? Entonces, lo capturan ahí los ingleses, pero él les explica que él lleva el método de Edward Jenner, que es un inglés, y gracias a eso le permite vacunar a todos los niños de esa isla, y luego por fin logra regresar, ¿verdad?, de la isla de Santa Elena, donde es condecorado y ya sabe, ¿no? Todavía en 1810 hizo un último. Es interesantísimo la vida de Francisco Javier Bardem. De ahí tenemos que brincar y hacer un inter con un personaje muy importante que tuvo que ver de forma indirecta con la inmunología, que es Anthony Van Leeuwenhoek. Anthony Van Leeuwenhoek no era médico, no era químico, era vendedor de telas. Y él pues trabajaba en una telar allá en Holanda, ¿verdad? Donde metía telas, saca telas, ¿sí? Y dentro de sus hobbies, por así decirlo, estaba observar en los microscopios. Por aquel entonces salió un microscopio a la venta, inglés, que fabricó Robert Hooke. Robert Hooke tampoco inventó el microscopio. Fueron los hermanos Zeiss los que inventaron el microscopio. Hooke lo mejoró y Anthony Van Leeuwenhoek lo hipermejoró, por así decirlo. Más o menos el aumento que tenía, por así decirlo, para que más o menos se den una idea, era de 10 y este le dio un aumento de más 200 con la forma en que pulía sus lentes. Anthony Van Leeuwenhoek empezó de forma empírica a hacer observaciones acerca de lo que veía y prácticamente observaba lo que fuera, desde un pelo de su cabeza hasta cerilla de la oreja, un moco, cerilla de los dientes, saliva, esperma, pipí, popó, lo que fuera lo ponía y lo observaba. Y él encontró, de hecho, en ciertas gotas de lluvia, unos seres pequeñísimos que se movían, ¿ok? Él fue el primero realmente en observar a los microbios. Él, pues no, nunca correlacionó, y aparte se entiende, porque para empezar no era científico, era un comerciante que de hobby hacía las observaciones, pero hacía las observaciones tan claras debido a que tenía este microscopio de tanto aumento. Por aquella época en Inglaterra existía una comunidad que se llamaba la Sociedad Invisible. Se llamaba la Sociedad Invisible porque en aquella época, acuérdense que la iglesia tenía un poder tremendo. Tú no podías poner en duda cualquier cosa que la iglesia decía, sino pues ya vean lo que le había ocurrido a Servent, que lo quemaron, ¿verdad? En la hoguera, aunque no lo quemaron realmente a Servent por conocimientos y por política, pero bueno, esa es otra historia. También lo que le había pasado a Galileo Galilei. En fin, había ciertos antecedentes de que no les iba bien a aquellos que ponían la ciencia por arriba de la religión. Entonces, esta sociedad invisible donde participaban personajes de la talla de Darwin, del doctor de Graaf, y es el que descubrió los folículos de Graaf en los ovarios, y otros personajes muy importantes de aquella época. Bueno, pues se juntaban en la noche como un club, para destruir mitos, ¿no? Y decían, no, pues que dicen que el polvo del unicornio, si haces un círculo, una araña no puede salir de ahí, ¿no? Y pues quién sabe dónde obtenían polvo del cuerno de un unicornio, pero lo ponían y luego ponían una araña en medio y veían, mira, así se salió, es mentira. Y así ese tipo de todos esos mitos y realidades. Bueno, esa sociedad con el tiempo se transforma, ¿verdad? Cuando viene ya la época de la Ilustración, en lo que sería la Real Sociedad de Inglaterra, que es una sociedad científica básicamente, y entonces Leeuwenhoek les escribe una carta describiendo las cosas que vio en el microscopio. Ellos quedan encantados, mandan una comisión, entre ellos al doctor de Graaf, para que vea si es cierto lo que Leeuwenhoek dice. Y él les dice, él tiene microscopios que son mucho más poderosos que los nuestros, y lo que está viendo son cosas que nosotros no alcanzamos a percibir, porque nuestro momento no es tanto. Le quieren comprar el microscopio, pero no quiere Leeuwenhoek nunca vendérselos. Sin embargo, le sigue mandando todas las descripciones de lo que él ve en el microscopio, que son descripciones magistrales para alguien que no es científico, prácticamente hasta su muerte, que más o menos ocurre a los 84 años de edad, pero nunca les deja que se lleven el microscopio. De que
se le ofrecían una buena lana por él. Entonces, gracias a la presencia del microscopio, se van a llevar a cabo los siguientes descubrimientos que son muy importantes para el avance de la inmunología, los cuales los veremos el día de mañana. Y bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, nos vemos igual, misma hora, 4:30, para Historia de la Inmunología.